Los Agua o Quaquier son un pueblo o nacionalidad amerindio que habitaba a ambos lados de la frontera entre Colombia y Ecuador, en los bosques muy húmedos de la vertiente occidental de los Andes, desde el río Telembí en Nariño hasta Carchi, Imbabura, Sucumbíos y Esmeraldas. Son más de 29.000 personas, el 89% de las cuales vive del lado colombiano, en Ricaurte, Altaquier, Tumaco, Barbacoas, Maliana, Roberto Payán y el Putumayo. La mayoría de ellos habla su lengua nativa, el aguapit. La nacionalidad chachi es un grupo étnico indígena que habita en la zona selvática del noroeste de Esmeraldas, sobre la costa norte de Ecuador. Los chachis pertenecen a la familia lingüística barbacoana, que hablan el idioma cha-pala o cha-palachi, junto con los achilas, con quienes están emparentados, y los éperas. Son los tres únicos grupos amerindios prehispánicos que han sobrevivido en el área costera ecuatoriana. Si bien los épera son originarios de Colombia y llegaron a Ecuador en épocas recientes. El origen geográfico de este pueblo se sitúa en la sierra cercana de Los Embera, Évera o Épera, también llamados Chocó, son un pueblo amerindio que habita algunas zonas de la región del Pacífico y zonas adyacentes de Colombia, el este de Panamá y el noreste de Ecuador. Son unas 68.000 personas. A la llegada de los españoles, los Emberas se encontraban en Colombia, en las áreas aledañas a los cursos alto y medio de los ríos Atrato y San Juan, en lo que es hoy el suroriente del departamento del Chocó. Los españoles los denominaron como indios Chocó o chocóes, y a esta área como la región o provincia del Chocó. Los Sáchila, también llamados colorados, son un pueblo indígena que habita en la provincia de Santo Domingo, en Ecuador. Su idioma es el tzafiqui, de la familia lingüística barbacoana, que quiere decir verdadera palabra. Según un censo realizado en 2010, su población alcanza los 2.956 habitantes, agrupada en 8 comunidades: Congoma Grande, Los Naranjos, El Búho de los Colorados, El Poste, Peripa, Chiguilpe, Otongo, Mapalí y Filolema Aguayibil, asentados en la zona rural del cantón de Santo Domingo. Los quechua o quichua en Ecuador es un etnónimo empleado para designar a pueblos indígenas originarios o emigrados de los actuales estados de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y el Perú. El nombre deriva del quechua, familia lingüística extendida por gran parte de la región andina sudamericana y relacionada con el imperio incaico. La variable quichua se utiliza en el Ecuador, en la selva norte del Perú. Según un censo realizado en 2001, estos tienen una población de 451.783 habitantes. Los achuares son un pueblo indígena americano perteneciente a la familia jivaroana como los shuar, shiwar, aguajún y wampis, asentados en las riberas del río Pastaza, Huasaga y en las fronteras entre Ecuador y Perú. El vocablo achuar tiene su origen en el nombre de las grandes palmeras llamadas achu, que existen en los diversos pantanos que abarcan su territorio. Achu, palmera de achu; shuar, gente. De ahí que viene a ser gente de la palmera achu, mientras que los lugareños traducen achuar como hombre de pantano. En tiempos pasados fueron guerreros muy temidos tradicionalmente por los shuar. Según ellos, un achuar podía seguir a su enemigo hasta aniquilarlo. Los Andoa, ubicados en la provincia de Pastaza, en la parroquia de Montalvo, están agrupados en 4 comunidades: Montalvo, Jatucuyancu, Morete Playa y Pucallatu. El relato señala que hace 500 años, o quizás antes, los Andoas existieron ocultándose en medio de la tupida selva amazónica, y que el declive de la existencia de este pueblo comienza con la evangelización y con la obligación de aprender el quichua, una lengua dominante en la Amazonía.
En la guerra de 1941 se dividió su territorio. Los militares ecuatorianos y peruanos implantaron una frontera que desintegró a muchas familias cuando unos se quedaron al otro lado del nuevo límite político internacional. Cofán Oay es un pueblo amerindio que habita al noroccidente de la Amazonía en la frontera entre Colombia y Ecuador, entre el Guamués, afluente del río Putumayo, y el Aguarico, afluente del río Napo, en la provincia de Sucumbíos. Su territorio está distribuido a lo largo de esta. Las principales comunidades de este pueblo en Colombia están ubicadas en el valle de Guamués. Ellos consideran que el universo fue creado en el tiempo primordial por Chiga, quien siempre estuvo ahí. En el tiempo presente se distinguen el plano celeste, donde viven los astros, el plano terrestre, donde están los Guarani o Guarani. Son un pueblo amerindio que habita al noroccidente de la Amazonía, al oriente de Ecuador. Los Guarani se subdividen en 22 comunidades, de las que 12 viven en la provincia de Pastaza. Entre ellas los Toyampare, Quenahueno, Tihueno, Quiwaro, Daimutaro, Sapino, Tigüino, Guamono, Chipuino, Guaano y entre otros. Estos fueron contactados en la época de 1950 por misioneros evangélicos norteamericanos. Los quichua amazónicos se encuentran ubicados en la parte noroccidental de la región amazónica ecuatoriana. Están asentados en la zona alta de la provincia de Napo, Sucumbíos. Su idioma es el quichua, es su lengua materna, y su segunda lengua es el español, idioma dejado como herencia de la dominación hispana. Cuando los primeros españoles establecieron las encomiendas en Baeza, Archidona y Ávila, obligaron a trabajar como esclavos a miles de indígenas, esclavitud física y económica, que les empujó a migrar al interior de la selva, estableciéndose en otras comunidades. Los Secoya o Aido Pai son una etnia amerindia que habitaba en la parte de la Amazonía ecuatoriana y peruana. En Ecuador habitan las riberas de los ríos Eno, Napo, Aguarico, Cuyabeno. En 1599, los misioneros jesuitas describieron a los Secoya o tucanos occidentales como encabellados. El contacto con esta etnia se incrementó hasta alcanzar su apogeo entre 1709 y 1796, cuando los jesuitas llegaron a contabilizar 17 pueblos entre los ríos Aguarico y el Napo. Siona es un pueblo indígena que habita en las riberas del río Putumayo, entre las desembocaduras de los ríos Cuembi y Piñuña Blanca, en la provincia de Sucumbíos, Ecuador, especialmente en la Reserva de Producción Faunística Cuyabeno. Se designan a ellos mismos como Gatilla Pein. Hablan un idioma perteneciente a la rama occidental de la familia tucano, el mismo de los Macahuaje o Airu, que significa gente de la selva. Estos están estrechamente relacionados con la lengua de los Secoya y llegaron desde el oriente hace siglos a su territorio, por el río Putumayo. Los Shiwiar son un pueblo indígena americano, que hablan una lengua jivaroana que se encuentra ubicado en Ecuador, en el suroeste de la provincia de Pastaza, Cantón Pastaza y Parroquia Río Corrientes. Los Shiwiar han sido habitantes tradicionales de los territorios ubicados en la cuenca alta del río Corrientes y la cuenca alta del río Tigre. El vocablo Shiwiar entre más de un significado tiene, siendo su significado básico hombre. Su lengua principal es el Shiwiar Chincham o Achuar, que está emparentada con los Shuar, también llamados jíbaros. Son el pueblo indígena amazónico más numeroso, teniendo aproximadamente 80.000 individuos. Habitan entre las selvas de Perú y el Ecuador. Su territorio tradicional no está bien delimitado. Se supone que se encuentra por las estribaciones de la cordillera hacia el oeste y extiende hasta las cuencas del río Pastaza, Napo, Upano, Zamora y parte de los tributarios de Morona, de los cuales se encuentran en Ecuador.
Ni el imperio inca ni el español lograron controlar este territorio. En 1490 rechazaron a los incas y en 1549 hicieron fracasar las primeras incursiones españolas. Los záparas son una nación indígena amazónica, ubicada en zonas de Ecuador y del Perú. Su población está aproximadamente en unas 500 personas y su territorio asciende a 400.000 hectáreas. Su economía se basa en la caza, la pesca y la agricultura. En 2001, la UNESCO declaró a la nación zápara obra maestra de patrimonio e inmaterial de la humanidad. Su lengua zápara está en riesgo de desaparecer y se especula que solo hablan un máximo de 5 personas. En 2018, para mantener viva esta lengua y para hacerla conocer al resto del mundo, se realizó el primer festival Huitzájar. Los cañaris eran los antiguos pobladores del territorio de la provincia de Azuay y de Cañar, en el territorio de Ecuador, aunque también se han encontrado pruebas de la presencia de esta etnia en otras provincias como Chimborazo, El Oro, Loja y Morona Santiago. Los caciques practicaban la poligamia, y el primer hijo varón sucedía al padre en el gobierno del cacicazgo. Los jefes no eran iguales en poder y riquezas, por lo cual entre todos ellos se aliaban protegiéndose unos contra la opresión de los otros. Por la presencia de la cerámica se puede afirmar que durante el periodo de desarrollo regional, las migraciones o intercambios étnicos continúan. Los caranquis o caras es el nombre con el que se conoce a una antigua cultura que habitó en la Sierra Norte del actual Ecuador. Los estudios muestran que esta cultura abarcó el sur de la provincia del Carchi, la totalidad de la provincia de Imbabura y todo el norte de la provincia de Pichincha. Si bien a esta nación se le conoce con el nombre de caranquis, este nombre hace referencia también a todos los señoríos que abarcaba esta nación. Se conjetura que el idioma hablado por los caranquis, el cara, podía estar relacionado con las lenguas barbacoas habladas al norte. Los señoríos más importantes de esta nación fueron Caranqui, Cayambe y Otavalo. Los cayambis. Su idioma es el quichua y el castellano. El pueblo cayambi habita en la región de la Sierra, en el norte de la provincia de Pichincha, sur de la provincia de Imbabura y al oeste de la provincia de Napo, ocupando un tramo de la cordillera central de los Andes. Las principales actividades económicas están relacionadas con la agricultura, la ganadería de leche y productos artesanales. Con respecto a su vestimenta, es variada y diversa en las diferentes zonas en las que existe. Entre la principal indumentaria de los cayambis está el sombrero rojo, poncho rojo, pantalón blanco, alpargatas, cinta en el cabello. El pueblo indígena chibuleo se encuentra ubicado en la Sierra Central del Ecuador, perteneciente a los pueblos y nacionalidades quichuas del Ecuador, al suroeste de la provincia de Tungurahua, Cantón Ambato, parroquia Juan Benigno Vela. El origen de su nombre se debe a una planta llamada chibu, que mucho antes habitaba en este lugar, y leo proviene de los descendientes de la cultura panzaleo en la provincia de Tungurahua, del cual son originarios. El pueblo chibuleo es reconocido a nivel nacional e internacional por participar activamente en los levantamientos indígenas para reivindicar sus derechos y para revocar los gobiernos que han atentado con los intereses económicos y sociales de los ecuatorianos. Los guarancas se encuentran asentados en la parte central de la provincia de Bolívar, a una altura aproximada de 2.500 metros sobre el nivel del mar, en los siguientes cantones: Guaranda, Chambo, San Miguel y Caluma. Este pueblo ha realizado un proceso de autodeterminación de su identidad cultural. Las familias constituyen el fundamento de su organización social. Son en su mayoría nucleares, aunque se observa también la presencia de familias ampliadas. El tipo de asentamiento poblacional en las comunidades es semicontrato y disperso. Natabuela. Este pueblo está ubicado en la provincia de Imbabura, Cantón Antonio Ante. A los Natabuela, al igual que a los demás pueblos de la sierra, les fueron desapropiados sus tierras con la llegada de los españoles, situación que continúa a lo largo de la vida republicana del país. Accedieron a la tierra a través de la parcelación de la hacienda Anafo, en tiempos de la reforma agraria,
hacienda en la cual trabajaron como peones por muchas generaciones, razón por la cual a cada uno les fue dado un pequeño lote de terreno, que con el tiempo se fue subdividiendo como producto de herencias sucesivas, aspecto que ha conducido a un grave deterioro de sus condiciones económicas. Los Otavalos se encuentran en la provincia de Imbabura, asentados en los cantones Otavalo y sus parroquias. Antes de la llegada de los españoles, los otavaros eran tradicionalmente comerciantes, de ahí el nombre, de mercaderes denominados mindadales. Desarrollaban esta actividad bajo el control cacical y estaban sujetos al pago de tributos en oro, mantas y chaquira, de hueso blanco. Este pueblo ha experimentado profundos cambios en su cultura originaria, en todos los niveles. Ha perdido elementos fundamentales de su relación con la tierra, de sus formas de organización socioeconómicas, inclusive de sus vínculos mágicos. Los Panzaleo, denominados también quichuas del Cotopaxi, se encuentran asentados en la parte sur de la provincia del Cotopaxi, en los siguientes cantones: Latacunga, Lamaná, Pujilí, Salcedo y Saquicilí. En relación aproximado del número de sus habitantes, este es inexacto, varía de 4.500 a 76.000 habitantes, población que está organizada en 850 comunidades. El idioma madre de este pueblo es el quichua, son bilingües y su segunda lengua es el español. La llegada de los españoles les dejó pobreza, destrucción, hambruna y pobreza. Los Puruá fueron etnias numerosas de indígenas que ocupaban las provincias de Chimborazo, Bolívar, Tungurahua y parte de Cotopaxi, de la República del Ecuador. Tuvieron una monarquía federativa, donde cada curaca o regulo gobernaba independientemente su propio pueblo. Pero en casos graves relativos al bienestar general, todos los jefes se juntaban a deliberar en la asamblea común, presidida por el régulo. Tenían un gobierno bien organizado y leyes que arreglaban la sucesión del poder. La monarquía era hereditaria y sucedía siempre el hijo varón. Se dice que el inca Atahualpa era hijo de una mujer puruá de linaje Duchiciela. Los Quizapinchas son un grupo étnico ubicados en la región de la Sierra Ecuatoriana, en la provincia de Tungurahua. Su lengua madre es el quichua y su segunda lengua es el castellano. Su población es de 12.400 habitantes, de los cuales 70% se dedica a la confección de prendas de vestir y otros artículos de cuero. Se distinguen hacia los demás por sus pequeños ponchos rojos con franjas hacia el borde, pantalón blanco y pequeños sombreros de copa redonda y baja. El comercio en la comunidad se da gracias a la venta de productos en la feria o mediante encargos a clientes de Quito, Cuenca, Tulcán, Ambato y otras ciudades del país. Los Salasacas son un pueblo con una economía en transición, de una economía de subsistencia a una economía de mercado. Su forma de reproducción económica es diferenciada por el piso ecológico, de la siguiente manera. Su lengua principal es el quichua y su segunda lengua es el castellano. Su población es de aproximadamente 12.000 habitantes organizados en alrededor de 24 comunidades. La base organizativa es la comuna. La autoridad máxima es la asamblea y luego el cabildo. El ser alcalde confiere estatus en la comunidad. El trabajo para la comunidad se realiza en Minga y las decisiones se toman democráticamente en las asambleas. Los Tomavelas son una población de la Sierra Ecuatoriana ubicados en la provincia de Tungurahua. Su principal idioma es el quichua y su segunda lengua es el castellano. Su historia se remonta a los tiempos de la colonia. El territorio de hoy es Salinas. En tiempos prehispánicos era conocido con el nombre de Tomavela y era el puesto donde diversos cacicazgos tenían delegaciones para el acceso a la sal de las minas ubicadas en la localidad, bajo el tutelaje del cacique Puruá. Entonces, la realeza española y los latifundistas criollos comenzaron a apropiarse de las mejores tierras de los indígenas nativos de la Real Audiencia de Quito. Los Napuruna, Quichuaruna o quichuas del Napo son una etnia que habitaba las riberas del río Napo entre Perú y Ecuador. En Ecuador habitan en el Alto Napo, así como los ríos Anzuy y Jatún Yacu, en donde se les conoce también como quijos quechua. La mayoría de los napuruas son descendientes de los quijos.
tradicionalmente ubicados en el Ecuador y llevados a Perú por patrones caucheros en donde se unieron con poblaciones que habían perdido su identidad. El antiguo idioma de los quijos se basaba en los sonidos guturales que imitaban las aves y animales, pero también se vio influenciado por el quichua. Los quechua pastazas son una etnia compuesta por familias que perdieron su identidad étnica, proveniente de los grupos canelos, coronados, urarinas, romaínas, simiagues, arabelas, muratos y achuar, a los que durante el periodo misional se les fue impuesto el idioma quichua. Geográficamente se ubica en la Amazonía peruana, distritos de Pastaza, Tigre, Barranca y Trompeteros. Al igual que los quichuas del río Napo, los alamas o ingas eran en el pasado varias familias, provenientes de grupos canelos, coronados, urarinas, roaínas, simiagues, arabelas, muratos y achuar.